grabando, ahí está el iconito. Bien, entonces voy a tomar el ejemplo que hicimos la clase pasada, que es la clase caminante usando p-vector, ¿no? De hecho es la clase anterior, ¿no? O sea, antes de ver lo de caminantes tridimensionales, ¿sí? Pero es el ejemplo en el que se basa la tarea, ¿sí? ¿Qué hace este ejemplo? Bueno, pues ya vimos, ¿no? Son partículas que... Ah, bueno, ya estaba modificado, ya hacía más cosas, ¿no? Déjenme regresarme a lo que hacía originalmente. Vamos a guardar esto y es parte de lo que necesito aclararles aquí, ¿no? Vamos a guardar ahorita esto como p-vector rotación y el otro simplemente p-vector. Ok, ya está. Cierro y vuelvo a abrir. Entonces, déjenme dejarlo como estaba originalmente, o sea, el programa que usaron ustedes para hacer la tarea, ¿no? En el que se basaron. Teníamos stroke weight de 1. Las partículas empezaban en el centro con un fondo blanco, pero el fondo se pone nada más al principio en la función setup, y luego ya en la función draw simplemente se dibujan las partículas, ¿sí? Y entonces vemos eso. Aquí también me falta inicializar esto en width, como quité la traslación, entre 2, height entre 2. Y creo que con eso ya estamos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el programa original, ¿sí? Bien, ahora a partir de aquí la tarea es hacer modificaciones a este programa, ¿sí? Para que siga el mouse o para que las partículas empiecen desde los extremos de la pantalla, lo que sea. Al margen de qué modificaciones hay que hacer, lo importante es lo siguiente. Cuando ustedes tomen un programa, por ejemplo, un ejemplo que hicimos en clase, o un programa que ustedes hayan hecho, y lo van a modificar para hacer otra versión distinta del programa, pero quieren conservar las dos, ¿sí? Es importante que le pongan guardar como y que le den un nuevo nombre de archivo, un nombre diferente, que es lo que yo no había hecho cuando le metí aquí lo de las rotaciones y todo eso. Lo guardé con el mismo nombre y perdí el archivo original, y por eso tuve que ahorita regresarlo a su estado original. Pero en realidad lo que debe hacer uno, sobre todo para las tareas, primero es guardarlo. O sea, tomas el ejemplo de clase y le pones guardar como, ¿sí? Vamos a darle aquí, archivo, guardar como, ¿sí? Y le damos un nuevo nombre de archivo, ¿sí? Este archivo se llama ejemplo caminante p-vector, ¿sí? Pero como lo van a usar como base para la tarea, pues le pueden llamar ejemplo caminante p-vector tarea 1, ¿no? O ejemplo caminante p-vector mouse, o ejemplo sigue al mouse, o cualquier nombre que ustedes quieran. O le pueden poner su clave, tarea 1 guión la clave de ustedes, ¿no? 0, 27, quién sabe qué, lo que sea, ¿no? Entonces, denle un nombre nuevo para que sea fácil después localizarlo, ¿ok? Entonces ahí lo voy a grabar como ejemplo caminante p-vector tarea 1 guión 1, perdón, le puse escape. Entonces guardar como ejemplo caminante p-vector tarea 1 guión 1, porque van a ser dos ejercicios. Entonces este es el primer ejercicio de la tarea 1, ¿sí? Sean muy organizados con esto y traten de guardar todos sus programas en una misma carpeta. Yo ahorita todos los programas que hemos ido desarrollando los guardo en una misma carpeta que se llama ProgAv, de programación avanzada. Sean organizados, guárdenlos todos en su carpeta, respáldenlos. Además de que los tengan guardados, por ejemplo, en la computadora donde trabajan, respáldenlos en una memoria USB, más de uno, en cada curso,
más de uno me sale a cada rato como que es que se me descompuso la computadora y perdí todo el trabajo que tenía o todos los archivos. Pues sí, así pasa. Entonces, es bien importante acostumbrarse a respaldar, ¿sí? Cada semana o no más que cada semana, sino por lo menos cada semana, respalden. O mejor aún, háganse una cuenta de Dropbox, ¿sí? Es gratis, hagan una cuenta de Dropbox, instalen la aplicación de Dropbox de escritorio en su computadora, ¿sí? Y entonces todo lo que ustedes guarden ahí se guarda en la nube y lo pueden acceder desde cualquier otra computadora, ¿sí? Pueden tener hasta 3 computadoras sincronizadas con la misma información. Y eso les asegura que su trabajo, si se descompone la computadora o se pierden la memoria USB o lo que sea, no pierden su trabajo, ¿sí? Entonces es bien importante que hagan esto. Bien, yo ahorita de hecho lo tengo en Dropbox, o sea, esta carpeta que les digo ¿dónde está? Eficiencias, cursos, 2020, agosto 2020, programación avanzada. Aquí está esta carpeta, ¿no? Dentro de una carpeta, de otra, ¿sí? Y todo dentro de mi Dropbox. Y entonces ahí lo guardo. Lo hago aquí, llego a mi casa, lo puedo abrir desde la computadora de mi casa, trabajo en mi casa, llego aquí y ya lo abro desde aquí. Entonces, aprovechen este tipo de herramientas. Además del Dropbox, a mí me gusta más Dropbox porque la parte de sincronizar la información entre varias computadoras funciona muy bien. Pero ustedes con su cuenta institucional tienen el OneDrive, que también es un espacio en la nube donde pueden guardar información, ¿sí? Entonces, los recursos ahí los tienen a la mano, pero úsenlos. Bien, entonces vamos a suponer que ya hicimos la primera tarea, ¿no? En la primera tarea ahora quiero que las partículas se vean de color rojo. Bueno, pues que se vean de color rojo. Simplemente le cambiamos el color a 255.00, o sea, todo el rojo, nada verde, nada de azul, ¿sí? Y ahí se ven rojas. Y esa era la primera tarea. Ojalá todas fueran tan fáciles. Ya, guardé la primera tarea. Ahora voy a hacer la segunda tarea, que es una modificación de la primera. Por ejemplo, como en este caso, primero había que hacer que las partículas siguieran al mouse, ¿sí? Y después, ya que se tiene eso, hay que hacer ahora que en vez de que partan desde el centro de la pantalla, que partan desde las orillas, pero siguiendo al mouse. Entonces realmente primero es una tarea y sobre esa se hace la segunda tarea, ¿sí? Bien, ahora para la segunda tarea, que es una nueva modificación, voy a volver a guardar como, ¿sí? Archivo, guardar como. Ya si se vuelven ustedes hardcore, se aprenden los ¿cómo se llama? Los shortcuts, los atajos del teclado y ya simplemente ponen, por ejemplo, Shift Command S o Shift Control S, ¿no? Para darle guardar como. Y entonces ahora sí le dicen, bueno, esta es la segunda parte de la tarea, el segundo ejercicio. Ejemplo caminante P vector, tarea 1-2, porque es la parte 2, ¿no? Y guardar, ¿sí? La tarea 1 ya se quedó guardada, pueden regresarse a ella cuando quieran. El ejemplo original que hicimos en clase también está guardado en otro lado, pueden regresarse cuando quieran, ¿sí? Si ustedes vienen aquí a archivo, archivos recientes, ahí están, ¿sí? Ejemplo caminante P vector, ejemplo caminante P vector tarea 1-1, ejemplo caminante P vector tarea 1-2, ahí están todos, ¿no? Esta es la idea, que queden todos guardados. Y ahora para la tarea 2 dice, además de hacer las partículas rojas, quiero que las haga más grandes, ¿no? Entonces vamos a cambiarle de stroke weight 1 a stroke weight 3, ¿no? ¿Sí? Y ahí están las partículas más grandes. No se ve tan evidente el efecto, vamos a hacerlo más evidente. Stroke weight 10. Y ahí ya se ve como bastante interesante, se ve como una masa ahí que se va creciendo, ¿no? Bien, ya, terminé la tarea. La guardo, control S o archivo, guardar, lo que sea. Y ya me aseguré que las tareas están guardadas, ¿sí?
vale la pena cerrar todo, cerrar Processing y volver a abrir los archivos, ya sea desde Processing, están ahí por ejemplo en archivos recientes, ¿sí? O directamente desde el navegador, donde yo puedo ver que están todas mis carpetas con cada uno de los programas que he hecho. Ejemplo caminante pvector, ejemplo caminante pvector tarea 1.1, tarea 1.2, etc. Y puedo darle clic en el archivo PDE principal. Acuérdense que ahorita nuestros programas ya no están todos en un solo archivo de código fuente. El código fuente ya está dividido en múltiples archivos, ¿sí? Uno donde está el programa principal, otro donde está una clase y más adelante vamos a tener varios, ¿no? Entonces, si yo doy clic en el programa principal, que es el archivo que tiene el mismo nombre que la carpeta, esto es importante, que este archivo tenga el mismo nombre que la carpeta, le doy doble clic, se tiene que abrir, ¿no? Y lo puedo ejecutar y hace lo que debe hacer. Ahí está, tarea 1, hacer las cosas de color rojo, tarea 2, hacerlo de color rojo y más partículas más grandes, ¿no? Bien, ya están mis dos tareas, perfecto, ya las pude ejecutar directamente desde aquí, ya las puedo enviar. ¿Cómo las voy a enviar? Pues las voy a seleccionar, ejemplo caminante pvector, tarea 1 y tarea 2, le doy clic derecho, ¿sí? O en el caso de las Mac, pues es un control clic, y le pongo comprimir, ¿sí? Exactamente dónde está el menú de comprimir depende del sistema operativo, no es lo mismo en Windows que en Mac, etcétera, pero ustedes todos tienen una opción de comprimir. Comprimir los dos elementos, ¿sí? Y ya me genera un archivo, aquí se llama archivo.zip, donde ahí ya están los dos archivos. Si todavía son igual de paranoicos que yo, lo podrían checar, darle doble clic para descomprimirlo, o bien darle otra vez clic derecho y ponerle expandir o descomprimir, o no sé cómo se llame la opción. Aquí ya se me perdió la opción, pero debe ser en abrir con utilidad de compresión, ¿sí? Yo ahí tengo dos utilerías de compresión instaladas. Y ahí están ya los archivos, ¿no? Puedo checar que ahí están, no necesito volverle a ejecutar. Pero si la idea es que una vez que se descomprime el archivo, uno lo puede ejecutar directamente, darle doble clic y ejecutar el programa, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Descomprimir el archivo que ustedes me envían, darle doble clic al programa principal y poderlo ejecutar inmediatamente sin que yo tenga que manipular nada, ¿sí? No es mi trabajo manipular cosas para hacer que el programa de ustedes funcione. Es trabajo de ustedes dejar las cosas listas para que funcione inmediatamente, ¿sí? Eso es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿cómo deja de funcionar? ¿Sí? Deja de funcionar si tú dices, ay, pues es que aquí lo guardé con el mismo nombre que el... Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a borrar estas dos tareas. ¿Sí? Mover al basurero. Y entonces dices, ah, bueno, vamos a partir. Vamos a agarrar otra vez Processing. Archivo recientes pvector. ¿Sí? Es el programa original. Este es el programa original que hicimos en clase. ¿Sí? Ahí está. Bien, de aquí uno dice, ah, pues de aquí hago las modificaciones que me piden. Para la primera tarea es ponerle color rojo. Stroke 255,0,0. Lo pruebo. Ya está jalando. Perfecto, ya tengo la tarea. Guardar. ¿Sí? Pero tengo que hacer la segunda tarea. Entonces, a ver, déjame, le cambio aquí de nombre a la carpeta. En pvector tarea 1, ¿sí? Y luego tengo que hacer el otro, entonces voy a copiar estos archivos, nueva carpeta, ejemplo, tarea 2, ¿sí? Y copio los archivos a la carpeta tarea 2, ¿sí?
Y entonces ya tengo aquí, ¿dónde está? Aquí está tarea 1. Ah, pero no los copié, los moví. Entonces más bien quiero, cortar y copiar aquí. Bien, entonces ya tengo en tarea 1 mis dos archivos, en tarea 2 los dos archivos. Aquí algo le tenía que mover. Vamos a ver. Vamos a abrir el archivo. Ah, ya me lo movió. Y ya nada más le tengo que poner stroke weight 10 para que sea la tarea. Bien, ya debe de jalar. ¿Sí? Lo guardo, lo cierro y ya mando todo, ¿no? Entonces vamos a comprimir todo. Ejemplo tarea 1, ejemplo tarea 2. Comprimir dos elementos. Y boom, ya lo mando al profesor, ¿no? Y ahí está. Este archivo 2 es el que se generó con la tarea, ¿sí? Bien, ¿qué va a hacer el profesor? Va a abrir el archivo, se va a descomprimir. Ahí está el archivo 2. Dentro están las dos carpetas, ejemplo caminante P vector tarea 1, ejemplo tarea 2. Vamos a ver tarea 1. Le doy clic y ¿qué pasa? Ya problemas, ¿no? Ya no está abriendo directamente el programa, ya me está saliendo un mensaje de que tengo que hacer algo más. ¿Sí? Básicamente lo que dice este mensaje es que este archivo, ejemplo caminante P vector, no está dentro de una carpeta con exactamente el mismo nombre, ¿sí? Esta carpeta se llama ejemplo caminante P vector tarea 1 porque el nombre se lo cambiamos no desde processing, sino desde fuera de processing. Eso fue un error, ¿sí? Y entonces, pues me va a decir que lo tengo que mover, ¿no? Bueno, pues, ok, muévelo, aceptar. Bien. Ya lo movió. Entonces, vamos a ver si lo podemos ejecutar, ¿sí? Ejecutar, no se puede ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no encuentra la clase caminante. Si se fijan, todas las partes donde dice caminante y todos los objetos de clase caminante, me los subraya en rojo. ¿Por qué? Porque no está la clase caminante, solo está la primer pestaña. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el archivo donde está, la carpeta donde está el programa principal, se tuvo que crear una nueva carpeta porque el programa principal no tenía el mismo nombre que la carpeta donde estaba. Entonces se tuvo que crear una nueva carpeta, el programa principal se mueve a esa nueva carpeta, pero los demás archivos se quedan afuera. Entonces este caminante.pde hay que jalarlo y meterlo a la nueva carpeta, ¿sí? Pues ya tengo que hacer algo más ahí para que jale el programa, ¿sí? Entonces ahora sí, jala el programa porque ya arreglé todo, ¿no? ¿Sí? Y no es que el profesor sea un flojo y no quiera hacer el trabajo. Es que es un trabajo que no le corresponde al profesor, ¿sí? Es trabajo de ustedes asegurarse de que lo que envían funciona correctamente, ¿sí? Entonces, esta era la primera tarea. Ahora la tarea 2, pues lo mismo, ¿no? Está todo hecho bolas, ¿sí? Está un archivo en una carpeta, está otro en otra, y todo porque las cosas se hicieron desde fuera de processing, ¿sí? Entonces, si van a guardar las cosas con un nombre diferente, háganlo desde processing usando la opción de guardar como. No se salgan de processing y le cambien los nombres a las cosas desde el explorador, porque entonces las cosas dejan de funcionar, ¿sí? Si van a mandar una tarea de un programa que incluye varios archivos, manden todos los archivos, ¿sí? Por ahí estaba revisando las tareas y traté de revisar una y no la pude revisar porque solamente venía el archivo principal y no venía la clase caminante. Y de hecho en la tarea que dejamos, todas las modificaciones que se hacían se hacen directamente sobre la clase caminante. El archivo principal, lo que es la función setup y la función draw, no se tocan para nada. Entonces pues realmente no me enviaron la tarea, ¿no? O sea, me enviaron algo que no era lo que tenía que revisar yo, ¿sí? Entonces, esto es importante y les repito, no es porque uno sea flojo ni nada, sino porque a uno no le corresponde andar arreglando sus programas para echarlos a jalar, ¿sí?
Yo cuando reviso, lo primero que hago es ejecutar el programa, ¿sí? Si el programa se ejecuta, bueno, pues tal vez ya hace lo que debe hacer o no hace lo que debe hacer y ya lo reviso. Pero si ni siquiera puedo ejecutar el programa porque tengo que arreglarle cosas, ya desde ahí muy mal, ¿no? ¿Sí? Es como mandar un programa que no compila, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos con esto. No es complicado, simplemente es de hacer las cosas con cuidado. La otra cuestión es un poco más sutil. Envíen solamente archivos .zip, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los sistemas operativos actualmente tienen forma y tienen ya implementada la compresión y descompresión de archivos .zip, ¿sí? Si me envían un archivo .rar o .7zip o quién sabe qué, me están obligando otra vez a tener que yo bajar una aplicación adicional que no quiero tener que bajar para poder descomprimir el archivo que ustedes enviaron, ¿sí? Entonces, todos los sistemas operativos pueden comprimir en .zip. Si ustedes por default les aparece una opción diferente, es porque instalaron una aplicación, ¿sí? que digamos, reemplaza el compresor .zip por otro, ¿sí? Pero en realidad esto es totalmente innecesario, ¿no? El formato más estándar de compresión es el .zip, ¿sí? Y básicamente yo no quiero tener que estar instalando aplicaciones para echar a jalar sus tareas, ¿no? Entonces, por ahí me llegaron algunos archivos .rar, ¿sí? Entonces, envíenlo en .zip. Esto, de hecho, hasta se hacía explícito en la tarea, ¿no? Creo que por ahí lo dice de manera explícita. ¿Sí? Aquí dice, subir un archivo .zip, eso es otra, un solo archivo .zip, no dos, ni tres, ni uno por cada programa. Los dos programas que había que hacer, cada uno en sus carpetas, ¿sí? Los juntan en un solo archivo .zip, no RAR ni otro formato, y ya, ¿no? Repito, no es cuestión de que uno sea payaso y quiera las cosas de una forma muy específica, sino que en realidad ustedes están haciendo más cosas de lo necesario, o sea, están complicándose la vida y complicándole la vida a uno, ¿no? Manden las tareas así como se pide, es lo más sencillo, ¿sí? Lo más sencillo de revisar, más rápido de revisar, ¿sí? Entre más rápido pueda revisar yo las tareas, pues más rápido les llega a ustedes la retroalimentación. Pero si me voy a pasar 10 minutos viendo cómo echar a jalar un programa, pues esto no va a funcionar bien, ¿no? Multiplíquenlo por 30 alumnos y simplemente no va a funcionar. Entonces, no sé qué hice aquí con el Zoom. Esa es la cuestión de, en general, cómo entregar las tareas, ¿no? De manera general, cómo entregar las tareas. Ahora, de manera específica para esta tarea, les digo, no he revisado todavía muchos casos, pero veo algunas tendencias y nada más quiero platicarles sobre esto, ¿no? Y repetir nuevamente lo que se pedía, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Digamos, nuevamente, regresando al programa, al programa original, ¿sí? Tenemos un objeto que le llamamos caminante, que básicamente es un puntito que se ve en la pantalla, ¿sí? Ese puntito, pues, tiene una posición, ¿sí? Y pues esa posición es donde lo estamos dibujando, ¿sí? El puntito se dibuja en la posición P, ¿sí? Y además,
el puntito se va moviendo con una cierta velocidad. ¿Sí? Independientemente de la velocidad del puntito, el puntito se dibuja en la posición P. ¿Sí? Lo que hace la velocidad es modificar la posición P, ¿sí? Mediante pues, la fórmula clásica que ya vimos, ¿no? ¿Sí? Posición nueva igual a posición actual más velocidad. Y bueno, ya si le aumentamos una componente ahí para que vaya como borracho, ¿sí? Una componente aleatoria para que haga una caminata borracha, pues es otra cosa, ¿no? Pero el punto tiene su posición y su velocidad, ¿sí? Bien, ahora pregunta. La tarea decía, ahora yo quiero que el punto no se mueva en cualquier dirección, sino que siga al apuntador del mouse. ¿Qué significa que siga al apuntador del mouse? Significa que si el apuntador del mouse está aquí, vamos a suponer que el apuntador del mouse está aquí. Este es el apuntador del mouse, en versión patito. Ese es el apuntador del mouse. ¿Qué tiene que pasar con la partícula? ¿Dónde se va a dibujar la partícula? Pregunta. ¿Dónde se va a dibujar la partícula? ¿Alguien? Pues se supone que la partícula debería dibujarse donde está el cursor, ¿no? ¿Dónde está qué, O perdón? dejar como un caminito. Pero no escuché bien. ¿La partícula debe dibujarse dónde? Donde está el cursor, o sea, el puntito rojo. No veo muy bien. No. No. O sea, Es en la puntita del cursor, ¿no? De la flechita. ok. ¿O a qué se refiere? Creo que no se está entendiendo la palabra seguir. Ok. Imagínense esto. Se supone que tiene que quedarse en cualquier parte del mapa, o sea, de la zona, para que siga el cursor, ¿no? Dibujarse en cualquier parte de la región. Bueno, en un punto específico, como bien dicen. Sí, pero ¿cuál? O sea, sí, hay un O en punto el centro, específico. como bien dicen. En el centro. Siempre. Pues sí. Ok. Vamos a hacer una dinámica. Es difícil hacerlo así a distancia, ¿no? Pero imagínense que van en la calle. Hay mucha gente. Bueno, no hay tanta gente porque es complicado pensarlo con mucha gente, pero ustedes van en la calle, ¿sí? Y de repente llego yo y les digo, y bueno, como soy el profesor me tienen que hacer caso porque de eso depende su calificación. Y les digo, mira, fíjate en ese cuate que va ahí con chamarra roja para que lo distingan fácilmente. Tienes que seguirlo, ¿sí? Bien, ¿qué hacen ustedes? ¿Van y se ponen exactamente ahí donde está esa persona? ¿Se mueven exactamente a la posición donde está la persona? No, o sea, lo vas como siguiendo. Lo vas como siguiendo. O sea, seguir no es moverse a esa posición, ¿sí? Ahora, ustedes están en un lugar, o sea, digamos, están en la esquina, ¿sí? Están en una esquina, imagínense que hay un cruce ahí. Y la persona que les pido seguir está en la otra esquina, atravesando la calle, ¿no? Vamos a hacer un dibujito aquí, ¿sí? Entonces tenemos aquí una esquina. Un cruce como estos, ¿no? Ustedes son la persona A, ¿sí? Ustedes están aquí. Persona A. O en el punto A. ¿Sí? Y ahí está la persona aquí el objetivo, ¿no?
¿sí? Está en el punto B, ¿sí? Y entonces vamos a jugar a los espías, ¿no? Y yo les digo a ustedes, oye, necesito que sigas a la persona B, ¿sí? Bien, pregunta, ¿dónde están ustedes? ¿En dónde, si alguien los tiene que ver o si alguien los ve así desde arriba, como en este mapa que está aquí, ¿en qué posición están ustedes? En este momento. En la esquina superior izquierda. Correcto. Pues en la misma posición que siempre han estado, ¿no? O sea, están en el punto A. ¿Sí? El hecho de que yo les diga, sigue a esta persona, no los mueve inmediatamente a ningún lado. Ustedes siguen estando ahí. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes además iban caminando mientras yo les decía esto, ustedes iban caminando. Déjenme borrar un poquito aquí. Sí, entonces este es el punto A. Y mientras tanto ustedes iban caminando en esta dirección. ¿Sí? Ahí vienen caminando, y aquí yo les digo, oye, necesito que sigas a la persona de chamarra roja, ¿sí? Déjenme quitar, o sea, ustedes venían caminando por aquí, por aquí, por aquí, paso a paso, ¿sí? Conforme van caminando, el punto A, por supuesto, se desplaza, ¿no? El punto A es ustedes, ¿dónde están ustedes, no? Entonces, el punto A se fue desplazando para acá, y aquí yo les digo, necesitas seguir a la persona B. Bien, ¿dónde están ustedes? Si los tuviera que dibujar en este mapa, ¿en qué punto los dibujo? Pues como, no sé, ya alejados de la esquina. Pero así siendo muy Es que se específicos, siendo muy específicos, ¿en qué punto están ustedes? No, pues me moví 5 puntos, ¿no? O 4. Sí. Sí, pero bueno, empezaron aquí y se fueron moviendo para acá. Y en este momento, yo les dije que siguieran a la persona. Es difícil hacer aquí una animación, pero vamos a tratar de hacerla, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes son la goma. ¿Sí? La goma es el punto A. Y ustedes vienen caminando para acá, y en ese momento yo les digo, sigue a la persona B. ¿En dónde están ustedes? ¿En dónde están? Pues ahí mismo, ¿no? Pues ahí mismo, ¿sí? Exactamente, pues ahí mismo, ¿sí? Pero se iban moviendo en una dirección. ¿Qué es lo que va a cambiar? Cuando yo les digo, sigue a la persona B, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar la posición donde están ustedes? Va a cambiar solo la velocidad, ¿no? Exactamente, O sea, la posición posición... es la misma y la velocidad es diferente. Exactamente, la posición va a ser la misma. El hecho de que yo les diga, sigue a una persona, no los hace cambiar su posición en ese momento, los hace cambiar su velocidad. Lo que hace que cambie su posición es la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando... Vamos a ponerlo aquí, ahora sí ya fijo, digamos. Cuando ustedes estaban acá, moviéndose hacia acá, y en este momento yo les digo, ¿sabes qué? Sigue a la persona B. Lo que va a ocurrir en ese momento es que ustedes, en vez de seguir caminando hacia acá, ¿sí? Van a empezar a caminar en otra dirección. ¿En qué dirección? Al que vamos así. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo describirían la nueva dirección? De forma, digamos, no muy técnica, ¿no? O sea, con sus propias palabras.
O sea, para alcanzar o seguir el sujeto B. Ajá. O sea, la dirección es, o la velocidad es hacia dónde están caminando, ¿no? Y qué tan rápido, ¿sí? Digamos, yo originalmente la velocidad o la dirección la había pintado como una flecha hacia arriba. Si esa dirección va a cambiar, ¿hacia dónde iría la flecha? Como diagonal, pero hacia abajo. Pero así súper explícito, lo más explícito que puedas decir. Digo, en diagonal hacia abajo podría ser así, ¿no? Pero creo que no es la respuesta. Bueno, pues tengo que girar, o sea, estoy para arriba, o sea, digamos, estoy viendo para adelante o bueno, de ahí hacia arriba, pues tengo que girar como hacia la derecha y luego ya irme hacia abajo, ¿no? Vamos, hacia B, Ajá, ¿sí? O sea, algo así. sí. Porque tienes que seguir a B. ¿Ok? Bien, cambiamos la velocidad, ¿sí? ¿Dónde están ustedes? ¿En dónde los tengo que dibujar si tengo que hacer un mapa? Pues aún no nos hemos movido, ¿no? Pues no se han movido, ¿no? O sea, cambió la dirección, poco a poco esto va a hacer que se vayan moviendo, pero ahorita no se han movido. Con el tiempo se moverán, ¿sí? Pero ustedes se siguen dibujando y siguen estando en la misma posición. O sea, no tienen por qué de repente dibujarse acá. Si yo les digo sigue a B, no quiere decir que de repente se teletransportan de aquí y aparecen acá. ¿Sí? Eso no es seguir. ¿Sí? Eso no es seguir a algo. Eso es teletransportarse a una posición y no es exactamente lo que se está pidiendo, ¿no? Claro, vamos a suponer que B eventualmente no se mueve, pues sí, va a llegar un momento en que si tú mantienes esta dirección, entonces te vas a ir moviendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, porque mantienes una dirección, una velocidad constante hasta que llegues a este punto. ¿Sí? Pero bueno, ya eso será otra cosa. La cuestión es que si B se empieza a mover, digamos que ahora resulta que B se mueve y estaba aquí y se empieza a mover y ahora se mueve como para acá. ¿Sí? Y ahora B está aquí. Esa flechita simplemente indicó la trayectoria que siguió B. De aquí se movió para acá. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Mantienes tu velocidad hacia acá? Pum, 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 y sigues viajando hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿O qué tienes que hacer? Cambiar de nuevo tu dirección hacia B. Correcto. Dices, bueno, pues yo tengo que actualizar, ¿sí?, mi dirección. ¿Sí? Si B se mueve, yo actualizo mi dirección para ajustarla. Vamos, igual y mientras B se movía para acá, tú ya caminaste, tú estabas yendo para acá. Vamos, negro. Tú tenías esta dirección, ¿no? Y bueno, te estuviste moviendo, 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 y de repente en este punto B se empezó a mover para acá. Vamos, no te estás tratando de esconder de B tampoco, simplemente seguirlo. Y ahorita tú ya estás en este punto, ¿sí? Entonces, esta es la trayectoria que seguiste. Ahora ya estás en este punto, ¿sí? Pero B ya se movió. Conforme B se va moviendo, pues tú vas actualizando tu dirección para continuar siguiendo a B. Tal vez nunca lo vas a alcanzar, tal vez algún día lo vas a alcanzar, depende de si B se queda quieto o no. Mientras B se siga moviendo, pues tú vas a seguir yendo atrás de él, ¿sí? Porque estás siguiendo a B. Pero este es el efecto que queremos lograr. Ahora, vamos a pensar en términos de las partículas, ¿sí? Tienes la partícula. Perdón, denme un momento.
perdón. Gracias. Sí, no pasa nada. Nada más que no sé si estaban tocando. Sí. Sí. Perfecto. No hay problema. Perdón. Vamos a continuar. Entonces, bien, regresemos a la partícula. ¿Sí? La partícula tiene dos propiedades, una posición y una velocidad. ¿Sí? La posición es dónde está la partícula en un cierto momento. Esa posición puede ir cambiando. La velocidad es hacia dónde se dirige la partícula en un cierto momento. ¿Sí? La cual también podría ir cambiando. Como la partícula tiene una cierta velocidad, la posición tiene que irse ajustando a esta velocidad. O sea, la velocidad hace que cambie la posición de esta manera conforme lo expresa esta fórmula. Y aparte la partícula se tomó unos tequilas y entonces no camina derecha, ¿no? Tiene una componente aleatoria ahí. Es un movimiento aleatorio o una caminata borracha. Pero ahorita esta parte no nos importa ni influye tanto, ¿sí? Lo que importa es que la posición tiene esas propiedades. Perdón, la partícula tiene esas propiedades, posición y velocidad, ¿sí? Ahora agregamos un nuevo elemento, que es el mouse, ¿sí? El mouse, nosotros podemos obtener su posición, ¿sí? A través de dos variables, mouse X y mouse Y. ¿Ok? Y yo quiero que la partícula siga al mouse. ¿Sí? Pregunta, ¿en dónde debo dibujar la partícula? ¿Alguien por ahí? Antes de que metiéramos esta onda del mouse, ¿en dónde dibujábamos la partícula? ¿En el centro de la pantalla? No. O sea, no entiendo, perdón. Estamos en el mapa de la ventana de movimientos en las calles o cómo fue esta partícula es la pregunta. Sí, No o sea, entendí muy bien. ¿en dónde? O sea, a la hora de dibujar la partícula, la dibujamos como un puntito en alguna posición. ¿En dónde la dibujamos? Arriba a la izquierda, ¿no? No. Pues en una posición X, Y, ¿no? O sea, ¿Pero en cuál? un punto. Width entre dos, height entre dos. No. O sea, en el centro, no sé, no entiendo. A ver, miren. Vamos a abrir el programa. El original, ¿no? El que hicimos aquí en clase. Caminante P vector. ¿Sí lo encontró o no lo encontró? Creo que ya hice tanto relajo ejemplificando lo que no deben hacer que ya lo cambié todo. Bueno, vamos a... Bien. Voy a poner una sola partícula. Yo pregunto, ¿en dónde se dibuja la partícula? Y hay varias respuestas. En el centro, en la esquina superior derecha, y no sé qué. Vamos a verla. Ok. No sé si la alcanzan a ver porque está muy chiquita, muy delgadita. Pero ahí está. O sea, la partícula se dibuja en todo lo que camina, o sea, toda la trayectoria. La partícula se dibuja en un lugar específico. ¿Sí? Vamos a ponerle así.
Olvídense de la trayectoria, vamos a ver la pura partícula y le voy a aumentar el tamaño para ver la grandota, ¿sí? Ahí está. Pues no está ni en el centro ni en la esquina superior izquierda, ¿sí? Otra vez. No está en el centro y no está en la esquina superior izquierda. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en dónde se dibuja la partícula? En la dirección de su velocidad. No, tampoco. Ay, no, profe, no, me rindo, no sé. Bueno, vamos a ver el código de la clase partícula, ¿sí? La clase partícula tiene un método, o sea, una función que se llama dibuja. Esa es la que dibuja la partícula, ¿sí? Viendo esa función, ¿podrían responderme en dónde se dibuja la partícula? En una coordenada X y en una coordenada Y. Pero no es una coordenada X y una coordenada Y. ¿Es un vector? O sea, Es la posición, vamos. ¿no? Actualizada. En su posición, exactamente. O sea, no es una coordenada X y una coordenada Y, porque eso es, pues como si dijeras cualquier coordenada X y cualquier coordenada Y es como decir, pues en donde sea, ¿no? No se dibuja en donde sea. Se dibuja en su posición. O sea, cada partícula tiene una posición y una velocidad. El lugar donde se dibuja la partícula es su posición. Nada tiene que ver con la velocidad, al menos no de manera directa. De manera indirecta, la velocidad cambia la posición, pero la partícula se dibuja en su posición, o se dibuja, digamos, en P.X y P.Y. No es lo mismo que decir en una X y en una Y. No, ¿cuál X y cuál Y? Yo sé que es en una X y en una Y, pero ¿cuáles? Específicamente, ¿cuáles? Específicamente es P.X y P.Y. Estas P.X y P.Y son variables específicas, ¿sí? Son variables que existen en nuestro programa. Y son parte de la clase caminante, ¿sí? Aquí está el vector P y el vector V. No lo dibujo en la velocidad, o sea, no le pongo aquí point v.x, v.y, ¿sí? Lo dibujo en la posición. ¿Por qué? Pues porque obviamente la partícula, yo estoy tratando de simular físicamente estas propiedades. La posición de una partícula y la velocidad, ¿sí? Son propiedades físicas. La posición me dice en dónde está y la velocidad me dice cómo se mueve, ¿sí? Pero independientemente de cómo se mueve, la partícula se dibuja pues en donde está, en ese momento, en su posición actual, ¿sí? O sea, no es confuso lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que me parece que lo piensan demasiado, ¿no? O sea, y la respuesta es más directa o más superficial que tal vez lo que están queriendo pensar, ¿no? ¿Sí? No hay que profundizarlo tanto, ¿sí? Si una partícula tiene una posición y una velocidad, ¿en dónde la voy a dibujar? Pues en su posición, ¿sí? Esto es importante, o sea, parece tal vez así sin sentido, pero lo que pasa es que si empiezan a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, déjenme continuar, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, el código aquí nos deja claro que la partícula se dibuja en esta posición, ¿sí? Se dibuja en donde está el vector P, o el vector de posición de la partícula, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿O no mucho todavía? No, yo todavía sigo confundida. Ok. La idea es que tú puedas saber siempre en dónde está la partícula, ¿sí? O sea, es bien importante entender que las partículas no están en un lugar aleatorio, están en una posición bien conocida, ¿sí? No se dibujan en donde sea,
se dibujan en una posición que nosotros conocemos y vamos modificando de una manera que nosotros elegimos cómo se modifica. No hay nada aleatorio aquí. Claro, hay una componente aleatoria, pero la metimos nosotros intencionalmente, ¿sí? Entonces, no es nada más pensar que, como tengo un vector, ahí dibujo la partícula, ¿no? Pues v es un vector, entonces la partícula la dibujo en vx, vy, ¿no? Pues no, esto no va a funcionar, ¿sí? ¿Dónde aparecen las partículas? Aquí. ¿Por qué? Porque vx y vy son valores muy pequeños, ¿sí? Casi cercanos a 0, ¿no? O sea, es un vector que tiene magnitud 1. Entonces, pues está muy cercano a 0 y pues las partículas me van a aparecer todas aquí, ¿sí? Pero además no se mueven. ¿Por qué? Porque la velocidad no está cambiando, la velocidad es constante. Entonces, si pongo esto como la posición donde yo dibujo la partícula, la simulación no funciona. O sea, tiene que haber una conexión, ¿sí? Y esto lo mencioné desde el principio. Tiene que haber una conexión entre lo que representan las variables y cómo se utilizan, ¿sí? Si una variable representa la posición de algo, pues la utilizo como la posición de ese algo. Si una variable representa la velocidad de algo, pues la utilizo de esa manera, ¿sí? Aquí estoy usando la velocidad como si fuera posición y es cuando ya no funciona. Entonces, sí es importante que cuando ustedes programen algo lo hagan pensando ya en un modelo de lo que quieren hacer. O sea, el programa no se escribe de manera aleatoria y tecleando instrucciones a ver qué pega. El programa se escribe cuando uno ya entiende lo que quieres hacer, ya lo modelaste, digamos, matemáticamente o algo así, y luego ya simplemente traduces eso a código de un programa, ¿sí? Pero primero hay que entender lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, aquí es muy simple. Tenemos una partícula que se mueve en una dirección. O sea, esto es cosa de física pues de prepa prácticamente, ¿no? ¿Sí? Pero también se ve en física 1 o en estática y dinámica, ¿no? Tienes un objeto que tiene una posición y se mueve con una velocidad, ¿sí? Ustedes hasta hicieron 1000 simulaciones de tiros parabólicos donde tenían la posición de una pelota que es lanzada con un cierto ángulo y una cierta rapidez y quieren calcular en dónde va a caer en el suelo, ¿no? No dudo que hayan hecho decenas de problemas de este tipo en sus cursos de física, ¿sí? Entonces es lo mismo, o sea, simplemente estamos tratando de hacer este tipo de simulaciones, pero ahora desde el punto de vista de programarlas, ¿sí? Ya no es que queramos calcular en dónde va a caer ni nada, queremos programar la simulación y ver que la partícula sigue el movimiento que nosotros describimos en nuestro programa, ¿sí? No es de que primero lo programo y a ver qué sale, no, yo voy a programar lo que quiero simular, ¿sí? Y si a la hora de ejecutar el programa no ocurre lo que yo estoy esperando, pues reviso mi programa o reviso mi modelo, ¿no? Entonces, aquí el modelo es muy simple. Tenemos un objeto, ¿sí? Partícula, caminante, llámenle como quieran. Es un objeto que tiene una posición en un espacio en 2 dimensiones, ¿sí? Esta posición, pues está dada por 2 coordenadas, x y y, ¿sí? Pero como vamos a usar muchos de estos vectores, x, y, vamos a llamarle esta px y py, ¿sí? Y además la partícula se desplaza con una cierta velocidad, vx, vy, ¿sí? Ahora, los dos son vectores, pero la naturaleza de ambos vectores es muy distinta, porque uno representa una posición, ¿sí? Y otro representa una velocidad. Por ejemplo, la posición, si yo veo las coordenadas, por ejemplo, esta coordenada sería px, mientras que esta coordenada aquí sería py. O sea, directamente la posición la puedo dibujar como un punto en el plano. Pero la velocidad, sus coordenadas son esto de aquí, es vx, y esto de aquí es vy. O sea, esto es vy, ¿sí?
no la dibujo desde el origen, porque la velocidad se está sumando a la posición, ¿sí? Entonces, realmente no creo que en este curso tengamos que repasar vectores de física 1. Entonces, esto ya debería ser conocido de ustedes, ¿no? Simplemente estamos viendo cómo hacerlo o cómo, digamos, ponerlo como parte de un programa, ¿no? O representarlo en términos de un programa. Entonces, la partícula tiene estas dos propiedades. Y ahorita nada más son estas dos, o sea, es un modelo súper sencillo. Una posición y una velocidad, ¿sí? La posición es dónde está la partícula, ¿sí? La velocidad es cómo se mueve, hacia dónde se mueve la partícula, ¿sí? Y como se está moviendo, la posición cambia con el tiempo, ¿sí? Y ahorita el modelo que tenemos es que esta ecuación me dice cómo cambia la posición con respecto a la velocidad, ¿sí? La posición nueva va a ser la anterior más la velocidad. Entonces, eso debe estar bien claro. Y la forma en que nosotros expresamos todo esto en un programa, pues es a través de esta clase. Vamos a juntar todo esto y meterlo como si fuera parte de una misma cosa, ¿sí? Esta cosa o este objeto yo le llamo un caminante, ¿no? ¿Sí? Y tiene estas dos propiedades, posición y velocidad, que son los dos vectores. Entonces, P vector P representa la posición, P vector V representa la velocidad, ¿sí? La manera de moverse de la partícula, le voy a quitar esto del P igual a null porque, digo, fue un ejemplo, pero en realidad puede que eche mosca. La manera de cómo afecta la velocidad a la posición, pues es simplemente que a P se le agrega la velocidad cuando se va a actualizar la posición de la partícula, y a P también se le agrega una componente aleatoria R, ¿sí? Ahorita olvídense de esta R si quieren, ¿sí? Pero a P se le agrega la velocidad, P.add V, lo único que estoy diciendo. Pero a la hora de dibujar la partícula, esta partícula tiene que dibujarse en su posición, ¿sí? A la hora de dibujarla, la velocidad ya no tiene nada que pintar aquí, a menos que las quisiera dibujar las partículas como con flechitas, indicando hacia dónde se mueven. Ahí sí la velocidad se utilizaría también a la hora de dibujarla. Lo podemos hacer después como un ejercicio, pero ahorita nada más lo estoy simplificando y dibujarlo como un punto, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a quitar esto de if p igual a null para simplificar. Para dibujar la partícula, yo lo único que hago es dibujar un punto en la posición de la partícula. ¿Cuál es la posición de la partícula? El vector P. Ah, bueno, pues entonces las coordenadas en donde voy a dibujar el punto son P.x y P.y. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? O sea, lo que quiero que quede claro es por qué aquí no aparece, por ejemplo, la V. ¿Sí? ¿Por qué no viene al caso ahí la V? ¿Sí? Y también mencionar por qué la pregunta de ¿dónde se dibuja la partícula? Pues la respuesta no es en el centro de la pantalla, ni en tal esquina, ni nada. O sea, la partícula se dibuja en su posición. Se oye muy ridículo tal vez decir, pues la partícula se dibuja en su posición, porque uno diría, pues claro, pues si no, ¿dónde, no? Pero es que eso hay que hacerlo explícito en el programa, porque la partícula, además de posición, tiene otras propiedades. A la hora de dibujarla, la propiedad que tú tomas en cuenta es la posición, no las otras propiedades, ¿sí? Al menos en este modelo sencillito de partícula, ¿sí? Entonces, recuerden que la computadora, a la hora de programarla, la computadora no sigue la lógica de los humanos, ¿no? Las cosas no son obvias para la computadora, hay que hacérselas explícitas, pero a veces para nosotros es difícil hacer algo explícito que para nosotros es muy obvio, ¿sí? O sea, si les pregunto, a ver, ¿dónde estás sentado? Pues aquí. Pues sí, esa es la respuesta. ¿Dónde estás sentado? Aquí, en la posición donde yo estoy, ¿no? ¿Sí? Quién sabe qué valores tenga o cómo se pueda caracterizar, pero estoy sentado en la posición donde yo estoy,
¿sí? Si alguien me tiene que dibujar, pues me dibuja en esta posición, ¿sí? Una de las propiedades que tengo yo es la posición donde estoy. Entonces, ese tipo de cosas hay que ver cómo hacerlas explícitas en un programa, ¿sí? Y sobre todo, cómo comunicarlas, porque si uno no entiende bien eso, es difícil luego expresarlo en el programa, ¿no? Bien, déjenme continuar. Entonces, espero que ya esté bien claro esto de por qué la posición de una partícula, por qué la velocidad, por qué poner esta posición y velocidad como propiedades y por qué el lugar donde se dibuja la partícula es su posición. No cualquier posición, no cualquier X y cualquier Y, no el centro de la pantalla, no una esquina, es la posición de la partícula. No puede ser otra cosa, digo, para que esto tenga sentido, ¿sí? Pero hay que decirlo así. Bien, ahora lo que queremos ahora es que esta partícula siga al mouse. El mouse tiene esta posición, mouse X, mouse Y. Pregunta, ¿sí? Ya vamos a tomar en cuenta lo del mouse, ¿sí? Entonces, ahora que ya estamos tomando en cuenta lo del mouse, ¿en dónde vamos a dibujar a la partícula? ¿En la posición del mouse? No. ¿En dirección al mouse? En su posición. En su posición, exactamente. Eso no cambia, ¿sí? La partícula se sigue dibujando en su posición. Es el mismo caso que acá cuando ustedes están siguiendo a la persona B, ¿sí? El hecho de que ya les diga, ahora vas a seguir a la persona B, pues está bien, ustedes siguen estando en su posición y se siguen viendo y se siguen dibujando en su posición, ¿sí? Independientemente de hacia dónde van a caminar ahora, ustedes se siguen dibujando en su posición, ¿sí? Independientemente de hacia dónde se va a mover ahora la partícula se sigue dibujando en su posición. ¿Ok? Lo que quiero llegar con esto es que este método, el método dibuja o la función dibuja, no tiene por qué cambiar, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el hecho de que ahora tenga que seguir al mouse o ahora no lo tenga que seguir, ¿sí? Esto es importante porque cuando vas a hacer una tarea o cuando vas a programar algo, tienes que saber qué es lo que tienes que programar o qué es lo que tienes que modificar. Si la tarea implica modificar un programa, el primer proceso mental que hay que hacer es, a ver, ¿qué es lo que tengo que modificar? Y no ponerme a modificar cosas a lo tonto y a ver qué pega, ¿sí? Hay que estar seguros de, a ver, me piden que haga esta modificación, ¿qué función es la que tengo que modificar? ¿Qué modificación es la que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para la tarea, el método dibuja, no hay que modificarlo. La partícula se sigue dibujando en su posición. Si la tarea hubiera sido, fíjense, ahora quiero que la partícula no se dibuje con un punto, sino con un triangulito, con una cabeza de flecha que apunte hacia la dirección donde se mueve la partícula, ¿sí? Es decir, ahora las partículas no se van a ver como puntitos, sino que si una partícula, vamos a poner aquí otra partícula, si una partícula tiene esta posición y tiene esta velocidad, quiero que ahora la partícula se dibuje como una punta de flecha así, ¿no? Un triangulito isósceles orientado hacia la dirección de movimiento. Espérame, pues aquí ya me estás pidiendo que dibuje la partícula de una manera diferente. Entonces, esto me da a mí la intuición de que lo que tengo que modificar es el método dibuja, ¿sí? Y además, como ahora tengo que dibujar la partícula con un triangulito orientado hacia la dirección de movimiento, pues ahora no solo tengo que tomar en cuenta para dibujar la partícula, no solo tengo que tomar en cuenta su posición, sino también su velocidad, porque no es lo mismo dibujar un triangulito así que dibujar un triangulito así,
¿sí? Esta partícula me indica que se mueve hacia acá y esta partícula me indica que se mueve hacia acá. Y eso ya involucra la velocidad a la hora de dibujar. Entonces, si mi método dibuja, va a tener que ser diferente. Voy a tener que usar la función, por ejemplo, triangle para dibujar un triángulo. Y voy a tener que calcular los vértices del triángulo y ver hacia dónde apunta. ¿Sí? Esto ya es muy diferente que lo que se pide en la tarea, pero ahí sí lo que se pide es modificar la forma de dibujar la partícula. ¿Sí? Aquellos que llevaron el curso conmigo, pues esto no es muy diferente que como dibujamos la tortuga, ¿no? Es muy parecido a dibujar la tortuga, pero no es parte de lo que se pide ahorita, ¿sí? Entonces, ahorita lo único que me dicen es, la partícula se sigue dibujando igual, pero ahora simplemente va a seguir al mouse, o sea, va a ir siguiendo al mouse y cambiando su dirección de movimiento para seguir al mouse. Entonces, este método no hay que modificarlo, ¿sí? Entonces, el hecho de que ahora yo involucre el mouse, hay que saber bien en qué parte lo voy a involucrar. Bien. Otra cosa que vi por ahí es que algunos de ustedes decían, pues como ahora involucra el mouse, necesitamos la posición del mouse. Vamos a poner aquí otro vector, p vector m, que va a ser la posición del mouse. Y luego ya no saben qué hacer con esa m. Bien, pregunta. ¿Es esto correcto? ¿Es correcto desde el punto de vista del objeto que estamos tratando de modelar? ¿Sí? Que son partículas. Acuérdense que no hay nada más una partícula. En realidad, yo tengo un montón de partículas. Aquí estoy viendo una, pero ya en mi programa voy a tener muchas partículas moviéndose. Cada una de esas partículas tiene su propia posición y su propia velocidad, ¿sí? Entonces pregunta, ¿tiene sentido pensar que la posición del mouse es una propiedad de las partículas? Sí, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No entendí la pregunta. No sé si el mouse, o sea, tenga que ver, vaya, con las propiedades, pero, por ejemplo, en mi caso yo sí hice así, de que un objeto de m, de que p vector m, pero ahorita Ajá. no sé si también se pudo haber hecho con dos variables de tipo float, de que mouse x, mouse, o sea, mx, my, y que esas dos variables restaran o estuvieran involucradas con Sí. el objeto wave. Claro, mx o sea, digamos, es lo mismo usar aquí p vector, que bueno, ahorita lo usamos para practicar más el uso de objetos y clase, pero igual podrías haber puesto float mx, my, ¿no? Pero la idea es la misma. O sea, aquí la pregunta es un poco más filosófica, ¿sí? De hecho, esta clase ha sido filosófica, ¿no? La pregunta es, tú quieres modelar cierto tipo de objetos, ¿sí? Que en este caso son partículas, ¿sí? Estas partículas pues tienen propiedades de ellas, ¿sí? Su posición, su velocidad, ¿sí? Y se mueven de acuerdo a estas propiedades y estas propiedades pueden cambiar dependiendo de ciertas cosas, factores externos incluso, pero son sus propiedades. Cada partícula tiene su posición y su velocidad independiente de las demás, ¿sí? Lo que quiero preguntar es si el mouse, la posición del mouse, tiene sentido verla como si fuera una propiedad de cada partícula. O sea, ¿cada partícula tiene su posición del mouse o más bien es la misma posición del mouse para todas? Es la misma para todas, ¿no? Es la misma para todas. Entonces, en realidad, la posición del mouse no es una propiedad de las partículas, ¿sí? Es un agente externo, es un factor externo que de alguna manera va a modificar las propiedades de las partículas, ¿sí? Pero
o sea, las partículas no tienen nada que ver con el mouse, ¿sí? Entonces, digo, no pasa nada si aquí se agregan más variables, pero nuevamente, desde un punto de vista de filosofía de la programación, y sobre todo mi intención es que entiendan ustedes bien cómo deben eventualmente diseñar ustedes sus propias clases y sus propios objetos, ¿sí? Para que las cosas funcionen lo mejor posible. Entonces, aquí realmente no tiene mucho sentido pensar agregar un elemento más que sea la posición del mouse, ¿sí? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Puede incluso resultar más fácil para algunos? Sí. Pero no tiene sentido dentro de la filosofía de programación orientada a objetos, ¿sí? O sea, el mouse es otro objeto completamente distinto, ¿no? Entonces, lo más correcto para poner, como quien dice, las coordenadas del mouse hubiera sido hacer otra función para el mouse o solamente ponerlo como en la operación. No, ahorita lo vemos, simplemente vamos a pensar un poquito más y ahorita respondo tu pregunta, ¿sí? Hacia allá vamos. Bien, ¿alguien tiene algún ruido por ahí? ¿Podrían apagar sus micrófonos? Ahorita les vuelvo a hacer preguntas y encienden el micrófono, pero hay un ruido por ahí. Bien, obviamente necesitamos conocer la posición del mouse porque pues de alguna manera queremos seguirlo, ¿no? Vamos a recordar ahorita este ejemplo donde ustedes te están siguiendo a la persona de la chamarra roja, ¿no? Cuando yo les digo sigue a esta persona, ¿qué es lo que cambia? O sea, ¿qué es lo que cambia con respecto al movimiento que tenían antes, que era seguir una sola dirección? La dirección hacia donde se mueve la partícula. Correcto. Lo que va a cambiar es en qué dirección se mueve la partícula, ¿sí? Ahora, en nuestro programa, ¿dónde está la dirección en que se mueve la partícula? En actualiza. Bueno, en actualiza, pero me refiero, ¿dónde se almacena esa dirección? En vector V. En el vector V, correcto. El vector V es el que nos dice en qué dirección se mueve la partícula. Ahora, en nuestro programa original, esta dirección, que es el vector V, tiene un valor aleatorio. O sea, apunta en una dirección aleatoria y de ahí no se vuelve a mover. Si se fijan, en ningún momento se modifica la dirección V. Sin embargo, en este nuevo programa yo ya no quiero que tenga una dirección aleatoria. Ahora quiero que la dirección, ¿sí?, sea hacia donde está el mouse, ¿sí? O sea, la dirección de la partícula ya no va a ser cualquiera, sino ahora la dirección va a ser hacia donde está el mouse, ¿sí? Aquí es donde se involucra el mouse. O sea, el mouse está involucrado en el valor de V, pero no es una propiedad adicional de la partícula, ¿sí? O sea, no necesito meter otro vector. Lo que necesito hacer es calcular V. O sea, ya tengo, la partícula ya tiene todas las propiedades que necesita, posición y velocidad. Lo que cambia aquí es el valor que le doy a la velocidad. Eso es todo. Ahora, el valor que le doy a la velocidad depende de la posición del mouse. Pero eso es todo. No necesito agregar más, ¿cómo se llama?, variables ahí ni nada, ¿no? En realidad no necesito agregar una sola variable. Bien, ¿cómo puedo entonces saber cómo calcular la dirección hacia el mouse? ¿Sí? Esta partícula que está aquí, de ejemplo, se estaba moviendo hacia acá, pero ya no quiero que se mueva hacia acá, ¿sí? Ahora le digo, ¿sabes qué? Tienes que seguir al mouse. Y entonces, ¿ahora hacia dónde se tiene que mover? ¿Cuál sería la nueva velocidad de esta partícula? Ya
Mouse X, mouse Y. No, mouse X y mouse Y es la posición del mouse, ¿sí? La dirección... La diferencia de la diferencia de mouse, o sea, de la posición del mouse con la posición de la partícula, ¿no? Correcto. Sería un vector que tendría que ir hacia acá. Si yo calculo la diferencia que mencionas, la posición del mouse menos la de la partícula, obtendría este vector verde. Un vector sote que va hasta acá, ¿sí? Este vector verde es el vector, le voy a llamar M, pero realmente esa M no la necesito, o sea, no necesito un vector M, pero le voy a llamar M, que es la posición del mouse, menos P. Ahora es muy posible que este vector tenga una magnitud muy grande, porque recuerden que las velocidades que originamos, que originalmente asignamos, tienen una magnitud unitaria, ¿sí? Y aún con esta magnitud unitaria, pues las partículas se mueven lo suficientemente rápido como para en una cosa de pocos segundos salirse de la pantalla, ¿sí? Si le pongo magnitudes más grandes, pues se van a mover más rápido y se van a salir más rápido de la pantalla. Entonces, no quiero que tengan magnitudes demasiado grandes las velocidades, porque entonces las partículas pasan rápidamente y ya ni las veo, ¿no? Si yo tomo la posición del mouse menos la posición P de la partícula y saco este vector, lo más seguro es que la magnitud de este vector va a ser de muchos píxeles. O sea, mi ventana es de tamaño, no sé, creo que en este ejemplo es 400 por 400, 600 por 600, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Y si mi partícula va por acá y yo tengo el mouse por acá, estamos hablando de que la distancia entre el mouse y la partícula es de magnitudes del orden de cientos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si uso una velocidad de esa magnitud, eso no va a funcionar bien, ¿sí? De hecho, si uso justamente este vector, en la primera iteración de la función actualiza, la partícula se teletransporta a la posición del mouse, ¿sí? Esto es fácil de ver, ¿sí? Si tú tienes que la velocidad ahora va a ser m menos p, ¿sí? Y luego tomas p y le sumas esa velocidad, m menos p, pues p menos p se cancela y te queda m. Y la nueva posición se hace igual a m. Y entonces eso lo que hace es teletransportar la partícula a la posición del mouse. Y es lo que no quiero hacer. No quiero que te teletransportes a donde está el cuate de chamarra roja. Quiero que lo sigas, que vayas atrás de él, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener esta misma dirección, pero con una magnitud más pequeña, ¿sí? Y entonces la idea es, déjenme borrar aquí un poquito. V es igual a m menos p, ¿sí? Inicialmente yo puedo obtener la dirección correcta tomando m menos p, pero esta es la dirección correcta más una magnitud que no es la correcta, es una magnitud demasiado grande. Vamos a suponer que yo quiero mantener que la magnitud de la velocidad sea unitaria. Entonces tengo que obtener un vector con la misma dirección, pero una magnitud más pequeña, ¿no? Lo que debo hacer es normalizar este vector, ¿sí? Formalmente, para normalizar un vector, lo que se hace es dividirlo entre su magnitud, v, entre la magnitud de v, ¿sí? Pero processing ya nos da unas funciones para hacer esto, ¿no? Y déjenme cambiar un poquito esta expresión que tengo aquí de v igual a m menos p por algo que va a ser mucho más sencillo de programar, ¿sí? O sea, lo voy a ir poniendo ya muy cercano, digamos hablando como si fuera pseudocódigo. Vamos a hacer primero v igual a m. M es la posición del mouse. Luego a v le vamos a restar, vamos a inventarnos aquí la operación menos igual para empezar a usar operadores de programación. Le vamos a restar p.
De esta manera, v toma el valor de m menos p. Y posteriormente normalizamos v para que mantenga esta dirección, ¿sí? Ahora sí, la dirección de v, perdón, la dirección de la partícula va a ser la dirección hacia el mouse, pero con una magnitud más pequeña, una magnitud unitaria, ¿sí? Son 3 instrucciones que las puedo expresar muy fácilmente en términos de código, ¿sí? Pero con cuidado. La primera, asignarle a v la posición del mouse. Pues esto lo puedes poner como v igual a, perdón, v.set. Recuerden que la clase pVector tiene una función, un método que se llama set, que me permite darle valores a sus componentes. Y lo que quiero que tomen como valores es la posición del mouse. Mouse X, mouse Y. ¿Sí? v.set mouse X, mouse Y es como hacer v igual a esta m. Esta m nunca la voy a meter realmente como un pVector, como un objeto de clase pVector en mi programa. Simplemente es para representar aquí matemáticamente la posición del mouse, ¿sí? Pero eso es nada más aquí en mi representación matemática, ¿no? En el programa ni siquiera necesito meter esa m, ¿sí? Mucho menos meterla como un miembro de la clase caminante, porque no tiene sentido pensar que el mouse es una propiedad del caminante, ¿sí? El mouse no le pertenece al caminante, ¿no? Entonces, bueno, v igual a m lo pongo como v.set mouse x, mouse y. Para restar p, pues es lo mismo que ya habíamos visto, como la función add, pero uso la función sub, v.sub, de subtraer, y le resto el vector p. Ahora sí p es un objeto de clase pVector, es la posición de la partícula, ¿no? V es la velocidad de la partícula, p es la posición de la partícula. Y ya que le resté la p, ahora sí v.normalize para normalizar y hacer que la magnitud de v sea unitaria, ¿sí? v.normalize, y ahí está, ¿sí? Con estas 3 instrucciones no tuve que meter variables adicionales, objetos adicionales, ni miembros adicionales a la clase. Lo único que tengo que hacer es, pues, tengo que calcular cuál es la nueva velocidad para hacer que la partícula siga al apuntador del mouse. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que el apuntador del mouse puede estar moviéndose, ¿sí? Igual que esta persona B se puede estar moviendo mientras yo la voy siguiendo, y yo tengo que ir ajustando mi velocidad conforme B se va moviendo. Pues aquí también en mi programa las partículas van siguiendo al mouse, pero el apuntador del mouse se puede seguir moviendo. Y entonces las partículas constantemente tienen que estar ajustando su velocidad para seguir al apuntador del mouse. Bien, entonces, si las partículas tienen que estarse ajustando constantemente a la velocidad, a la posición del mouse, ¿dónde me conviene calcular v? ¿Sí? ¿En cuál de los 3 métodos que tengo me conviene calcular v? ¿Y en qué momento me conviene calcular v? En actualiza, es de las primeras instrucciones, o sea, antes de añadirse la p. Correcto, al principio de la función actualiza, ¿sí? Lo correcto es esto, meterlo al inicio de la función actualiza, ¿sí? No tengo que modificar inicializa. Igual la partícula inicializó su velocidad con un valor aleatorio, pero en la primera actualización, ¿sí? Y normalmente yo estoy actualizando, no, primero dibujo y lo actualizo, pero bueno, en la primera actualización cambia su dirección para seguir al mouse, ¿sí? Entonces aquí puedo poner directamente esto. Haz que la velocidad sea igual a la posición del mouse, lo cual, bueno, ahorita no tiene sentido que la velocidad sea igual a la posición del mouse, pero más bien estamos haciendo un cálculo. Y luego réstale la posición de la partícula para que tome la dirección que va de la partícula hacia el mouse, pero normalízala
para que tenga una magnitud unitaria y no sea una velocidad demasiado grande, perdón. Normalize, ¿sí? ¿Sí? Profesor, perdón, entonces el valor inicial de V sigue siendo un vector, o sea, random de 2D, Sí, o con valores aleatorios. digo, ahorita sí, no va a afectar realmente nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver el proceso, ¿no? Se inicializan los caminantes en la función setup y al inicializarlos en el constructor se les asigna una velocidad aleatoria. Es esto que dices tú, ¿sí? Pero bueno, en la función draw, ya cuando realmente empieza a jalar la simulación, primero se dibujan las partículas, se dibujan en su posición actual. Acuérdense que aquí la velocidad todavía no pinta nada, ¿sí? Entonces, el que tenga o no tenga velocidad aleatoria no influye en nada a la hora de dibujar la partícula. Influye la velocidad a la hora de actualizar. Pero a la hora de actualizar, ahí sí, no importa que tuviera la velocidad, yo recalculo la velocidad para que siga el mouse. Entonces, el valor que tenía inicial es totalmente irrelevante, ¿sí? Totalmente irrelevante, porque la verdadera velocidad se está calculando aquí antes de sumársela a la posición. Tú puedes aquí inicializar v con 0, por ejemplo, new p vector, new p vector, así, para que se inicialicen todas las componentes con 0 y tiene exactamente el mismo efecto, ¿sí? Yo lo dejo así porque quiero mostrarles que lo único que hicimos realmente en este programa, ¿sí? O sea, me llevé toda una clase para explicarlo, pero realmente lo único que hicimos en el programa con respecto al programa original fue agregar estas 3 líneas al inicio de la función actualiza, ¿sí? Con respecto al programa original no hicimos otra cosa. Déjenme dejar esto como estaba. Este background en realidad estaba acá, ¿sí? No ahí, acá. Y este stroke weight valía 1, ¿sí? Este era el programa original. En realidad no había que modificar el programa principal, o sea, las funciones setup y draw no cambian. También teníamos unas cuantas más partículas, ¿sí? El único cambio real que he hecho hasta el momento con respecto al programa que hicimos en la clase es esto, agregar esto. Y esto, de hecho, ya lo habíamos visto en la clase donde dejamos la tarea, ¿sí? Bueno, no en la clase donde dejamos la tarea, más bien en la clase anterior vimos cómo podían implementar estas operaciones de vectores. La clave de todo esto era saber dónde ponerlas y saber qué no agregar, o sea, no agregar más cosas de las que se necesitaban, ¿sí? Entonces, hubo por ahí quien dijo, pues aquí agrego el mouse o la posición del mouse como un elemento más, o esta parte la metían en inicializa, pero entonces ya no se adapta la velocidad a la posición del mouse. O dibujaban la partícula en la posición del mouse, o no sé, un montón de cosas por ahí que realmente no funcionaban, no hacían lo que se pedía. Vamos a ver el resultado que debe ser. Fíjense, las partículas empiezan desde el centro porque el método inicializa las inicializa en el centro. La posición se sigue inicializando en el centro, pero ahora se mueven hacia donde está el apuntador del mouse. Si el apuntador del mouse se detiene, ahí se quedan las partículas, ¿sí? Pero si lo empiezo a mover, ahí van las partículas siguiéndolo, ¿no? Y como todavía tienen esta componente aleatoria, pues se ve que las partículas siguen al mouse, pero no van todas parejitas, ¿no? Tienen una cierta variación por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, se pueden hacer ahí estos dibujos ahí medio interesantes, ¿no? Vamos a cerrarlo y ahí está, ¿no? Bien, esto era lo que se esperaba hacer, ¿no? En esta primer tarea, ¿no? Que las partículas siguieran al mouse, pero no es lo mismo seguir que inmediatamente dibujarse en la posición del mouse, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, si no ponemos la normalización. ¿Qué dije que iba a pasar?
pues las partículas se van a teletransportar de manera inmediata a la posición del mouse, ¿sí? Y entonces simplemente se van a dibujar donde está el mouse, ¿sí? Y esto no tiene tanto chiste. Simplemente yo muevo el mouse y las partículas se pintan donde está el mouse. Y es más, se pintan todas juntitas porque la componente aleatoria del movimiento no pinta mucho ahí tampoco, ¿sí? No se deja que sigan una trayectoria, simplemente se teletransportan, ¿sí? Y entonces esto no tiene un efecto tan interesante. Es bien distinto. Y solo por no normalizar la velocidad, ¿sí? Entonces, bien, este era básicamente el ejercicio, ¿no? Ya me llevé toda la clase en esto, pero sí eran muchos detalles que quería ver. Les digo, en este curso realmente no se aprenden cosas de programación que no pudieras hacer, o sea, con lo que se conoce de programación básica. Claro, la ventaja de este curso es que les da un montón de práctica nueva. En programación básica apenas tienen tiempo de entender los conceptos, pero casi no hay tiempo de practicarlos. Y es muy importante la práctica. Eso ayuda en este curso, pero también se ven conceptos nuevos, ¿no? Y sobre todo se cambia esta filosofía de no pensar tanto en el código, sino pensar en la estructura de los objetos que forman mi programa, ¿no? Qué información representa o se representa en este objeto, qué puedo hacer con esa información, de qué manera interactúan unos objetos con otros. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, pero piensen que los ejemplos que hemos visto ahorita pues son de lo sencillito, ¿no? Se van a ir complicando cada vez más. Entonces, nuevamente, revisen los programas que hemos hecho, revisen lo que han estado haciendo de tarea. No he puesto todavía la siguiente tarea, pero pronto la voy a poner, y esa ya es con modificaciones al ejemplo que vimos la clase pasada, ya en 3 dimensiones con rotaciones y cosas así. Entonces revisen esos ejemplos. Si hay cualquier duda, pregunten, ¿sí? Son pocos los que han estado preguntando. Y estoy en el proceso de redactar todos estos conceptos que hemos visto en un documento que vaya como un primer proyecto, o sea, con ejercicios y todo. Y espero la próxima semana ya tenerlo listo, al menos una primer parte, para que también tengan un escrito ahí con todos los conceptos, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí. ¿Hay dudas, preguntas? No. En mi programa utilicé de otra forma lo de normalizar. Ajá. Y pues ahora veo que está súper redundante porque no había entendido bien cómo funcionaba. Pero pues bueno, ya entiendo. Digo, obviamente la forma en que lo hice no es la única. Básicamente aquí me fui con una forma que a mí me parece súper simple, súper cortita. Simplemente agregas 3 instrucciones al programa y se acabó, ¿no? Pero bueno, igual hubo quien calculó la magnitud del vector, dividió entre la magnitud o hizo más cosas, ¿no? O sea, ya lo veremos caso por caso, pero sí me gustaría, o más bien aquí mi idea era mostrarles que, claro, no esperaba yo que todos hicieran esto, porque esto ya depende mucho que uno tenga la experiencia para saber que con estas 3 instrucciones resuelves el problema, ¿no? Pero más bien lo que me importaba aquí era mencionarles, por ejemplo, hacer explícito que la parte de dibujar la partícula en su posición no tiene que cambiar, ¿sí? No hay que dibujarla en ninguna otra posición, ¿sí? Lo que había que cambiar era cómo calculo ahora la velocidad, más bien calcular ahora la velocidad de alguna manera, ¿no? Y hacer esto en el método de actualizar y no en inicializar. Algunos lo hicieron en inicializar y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la inicialización se hace en la función setup, ¿sí? Y en la función setup las coordenadas del mouse valen 0. Algunos ya lo notaron por ahí. Es cuando inicializa el programa,
el mouse pues todavía no, o sea, toda la actualización de interfaz que tiene que ver con el mouse, el teclado y todo eso se hace en la función draw, ¿sí? En el ciclo de la función draw. No lo vemos aquí de manera explícita, pero ahí es donde se hace. Entonces, en la función setup, las coordenadas del mouse valen 0. Si tú haces el cálculo de la V aquí en inicializa, pues lo estás haciendo cuando las coordenadas del mouse valen 0. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí vas a tener 0, ¿sí? Aquí le vas a restar P, vas a normalizar y te va a dar una cosa ahí medio rara, ¿no? ¿Sí? O sea, no va a ser lo que uno busca. Ah, y luego como lo hacían, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si lo hacemos así, ¿no? Se nos ocurrió poner esto en inicializa. Pues se va a tomar como que las coordenadas del mouse valen 0 y como nunca se actualiza la velocidad, siempre se quedan en 0 esas coordenadas y todo se va a 0. No importa hacia dónde yo mueva el mouse, ¿sí? Las partículas se van hacia el origen. ¿Por qué? Porque realmente tienen una velocidad constante, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas viendo, pero es bien importante que vean que todo tiene un porqué. O sea, si me dicen, es que, ¿por qué me pasa esto? Pues porque si las partículas no se están moviendo conforme tú mueves el mouse, es porque le asignaste una velocidad al principio y no la vuelves a cambiar, no la estás actualizando la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjate en tu método actualiza a ver qué está pasando, ¿no? ¿Sí? Hay que empezar a relacionar esto y darse cuenta de, mi programa hace esto, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? O si yo hago esto en mi programa, ya imaginarse qué va a pasar, cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Como acá cuando dijimos, bueno, si le quito el normalizar, simplemente se van a pintar en donde está el mouse y ya, se van a teletransportar las partículas, ¿no? Entonces, todo esto hay que irlo, hay que aprender y tener esa experiencia para saber causa y efecto, ¿no? Si yo hago esto, ¿cuál va a ser el efecto? O si yo quiero este efecto, ¿qué tengo que hacer para obtenerlo, ¿no? ¿Sí? No es fácil, o sea, son años de práctica y no espero que lo aprendan en un semestre, o en un año siquiera, pero hay que avanzar hacia allá, no quedarse estancado, ¿no? Bien, ¿más dudas, más preguntas? Ay, moví cosas y ya no tenía compartida la pantalla, entonces no viene nada. ¿Por qué no me dicen? Profe, yo tengo una Luego duda. lo ven en el video se va a ver lo que hice ahorita. Sí. Ayer intenté subir la tarea, pero no supe cómo subirla ahí a Teams y se la dejé como comentario, pero igual no sé si siquiera se la mandé por correo. Vi que, de hecho la estaba viendo y vi que decía que la habías entregado, pero no estaba el archivo, pero ya vi que lo pusiste en la sección de archivos. La verdad es que desde el punto de vista de ustedes como estudiantes no sé cómo funciona del todo el Teams, o sea, no sé cómo les aparece a ustedes la tarea y el mecanismo para subir sus archivos. Más bien te diría que le preguntaras a tus compañeros. Sí, le pregunté, pero igual no lo encontré, o sea, no supe encontrarlo porque sí me explicaron y creo que a ella sí le aparecía, pero no sé. Bueno, sigo intentando, digo, ahorita agarro tu tarea de la sección de archivos, pero sí necesito que veas cómo hacerle, ¿no? Para que, pues, tenerlo todo bien organizado ahí en donde debe estar, ¿no? Sí. Síguele buscando. Sí. ¿Ok? ¿Más dudas? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si sea del programa. A ver, dime. Estaba haciendo mi programa y cuando abría un archivo nuevo y empezaba a hacer todo desde el inicio, no me corría porque me parecía un error con el size. Me decía que no lo podía tener en el setup, que lo metiera en setting. Habría que ver bien cuál era el error, pero eso ocurre cuando tú, o sea, se me ocurre que puede ocurrir cuando tú creas una pestaña nueva y ahí quieres usar size, ¿sí? El size solo puede usarse en la pestaña principal dentro de la función setup, ¿sí? Entonces, nada más, digo, por ejemplo, si haces aquí un archivo nuevo, otra vez déjenme compartir pantalla.
Ok, vamos a suponer que tienes un archivo nuevo, ¿sí? Y haces alguna cosa acá, no sé, void, draw, circle, width entre 2, height entre 2, 100, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Bueno, varias cosas. Primero, una vez que empiezan a usar funciones, todas las instrucciones deben estar dentro de una función. Ya no pueden tener instrucciones fuera de una función, ¿sí? Esto ya les va a dar un error, ¿sí? De hecho, el error dice, parece que estás mezclando modos activo y estático. El modo estático es cuando tienes todas las instrucciones fuera de una función, pero aquí ya hay una, ¿no? Entonces, otro error es que tú en una pestaña adicional haces una pestaña adicional y se te ocurre ahí meter la función setup y ahí poner el size, y esto también causa un error. Tengo un problema, se me desconectó mi mouse. Se estaba quedando sin batería y el problema es que ya no lo puedo usar. Bien, déjame ponerle aquí control command R a ver si lo ejecuta. Y ya me sale eso que dice abajo. Dice size cannot be used here. Y abajo dice void public settings, quién sabe qué, ¿sí? Lo que está diciendo no te refleja exactamente el problema. El problema es que metiste el size y la función setup en una pestaña que no es la pestaña principal, la primerita del programa, ¿sí? Normalmente por eso ocurre este error, que es lo que me acaba de ocurrir aquí. De hecho, ya se me congeló porque no puedo usar el mouse para detener el programa, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo. Déjenme conectar el mouse un ratito, a ver si agarra algo de carga. Sí, no sé si eso te haya pasado, pero es ahora sí que como que el error más común en donde aparece ese mensaje que tú mencionas, ¿sí? Se me hace que es lo que está ocurriendo. Eso, sí. Por eso lo hice todo en una sola pestaña. Sí. Y según yo, no me parecía así, porque habría de que otra vez processing y copiaba lo mismo que ya tenía del programa anterior para no estarme como confundiendo. Entonces pues ya hacía el principal y luego hacía la clase en otra pestaña, y era exactamente igual al otro programa que ya tenía, y uno sí me compilaba y el otro no. Entonces solamente le había dado control C, control V. No sé, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, pero porque igual y sí tenías en la pestaña principal la función setup, pero a la hora que copiaste y pegaste, la copiaste y la pegaste también en la segunda pestaña, y entonces había dos funciones setup, y ahí pudo pasar algo así, ¿no? Déjenme ver si ya agarró un poquito. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a quitarla de aquí y ponerla acá. Aquí todo va a jalar bien, ¿sí? Ahí está. Pero por alguna razón, a la hora de estar copiando y pegando, se te pasó esto. Copiaste toda la clase y se te fue ahí la función setup también. Pues te vuelve a salir el mismo error. O bueno, algo similar. Ahorita te dice que hay un método duplicado. Dices, pues es que dupliqué el método setup. Bueno, aquí lo borro, pero lo estoy borrando de donde no debo, ¿no? Y ya me salió otra vez el error, ¿no? Entonces otra vez dice, size can only be used inside settings, ¿sí? La función settings es otra función interna de processing, pero se llama siempre desde setup. Entonces, más bien, settings llama a setup. Entonces, es implícito que esté ahí. Pero el problema es que setup y la función size están en una pestaña que no deben estar. Siempre deben estar en la primera y en ningún otro lado. Si se te va tantito un size por ahí, por ejemplo, tienes otra función void f, ¿sí? Y aquí se te va un size, otra vez obtienes el error, ¿sí? No, aquí sí. Bueno, es que no estoy llamando a la función f, pero si por ahí la llamas,
Les digo, o sea, puede pasar por accidente. Ahora. La estoy llamando desde setup, entonces no tiene efecto ahí, más bien es desde fuera de setup. Profesor, si lo hice en una sola pestaña, ¿está mal? No está mal, sobre todo ahorita que los programas son cortitos, pero sí hay que eventualmente aprender a manejar varias pestañas, ¿sí? Sobre todo ahorita que los programas son sencillos. Al rato se van a complicar y hacerlo todo en una sola pestaña va a ser poco práctico y más difícil de depurar, ¿sí? Ya un programa más profesionalito, pues el código fuente se reparte en muchos archivos, ¿no? No hablo de programas grandes, ¿no? O sea, pero prácticamente cualquier programa, digamos, decente, ¿no? Se reparten en múltiples archivos fuente. Entonces, ahorita son ejercicios pequeños, programas de menos de 100 líneas tal vez, pero sí es mi intención que en este curso lleguen a ser programas de mucho más de 100 líneas, de 1000 o miles de líneas, ¿no? Y ahí sí ya tenerlo todo en un solo archivo puede ser complicado, ¿no? Entonces, básicamente es algo que hay que aprender, ¿no? A manejar. Y bueno, agradezcan que estamos en processing y no en un lenguaje como C o C++, donde es mucho más complicado, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí. Tengo ahorita una reunión y ya se terminó el tiempo. Entonces, dejen